Alabado sea Jesucristo, grupo, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a tener nuestro tema que sería variantes lingüísticos del español. Al decir la palabra variantes quiere decir varios. Hay variedad lingüística dentro del español, que eso, por ser el tercero básico, ya sabemos que sí lo hay, por el simple hecho de adaptar palabras en diferentes grupos donde yo me relaciono, que eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Dentro de mis variantes lingüísticas podemos notar que tenemos 1, 2, 3, 4 variantes de las que yo voy a tener en cuenta al momento de poder comunicarme con las personas. Esto no quiere decir que yo tengo que estar atento cada vez que hablo y digo dónde y cómo y qué variante voy a aplicar, sino que eso se da por el simple hecho de estar comunicándome con los demás. Geográficas. Ocurren debido a las distancias geográficas entre dos grupos de hablantes de la misma lengua. Cuando dice distancia, obviamente si estoy hablando de geografía, quiere decir en diferentes lugares que yo puedo ir a comunicarme. Dentro de estas tengo los ejemplos, diferentes países, diferentes regiones, como ustedes lo quieran ver. El ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos de palabras. Patojo se dice en Guatemala, cipote en El Salvador, y me da la misma forma para comprender de qué estoy hablando. Luego tengo carro en Guatemala y coche en México, que yo sé que los dos, o la misma palabra me va a servir para un medio de transporte. Luego sería en España, fósforo en México. Quiere decir que las palabras van a cambiar según el lugar donde me vaya a encontrar, no perdiendo así el sentido general. Quiere decir a lo que yo voy o para qué me va a servir o la utilidad que tenga el objeto que estoy mencionando. Pero varía según el país donde me encuentro. Incluso hasta en los departamentos de mi misma región, es decir, Guatemala, puede variar una palabra con otra, sabiendo que es a lo que yo me estoy refiriendo. Luego tengo el diacrónicas. Depende de la distancia temporal, quiere decir el tiempo que existe entre dos grupos de hablantes. No es lo mismo que yo esté utilizando unas palabras ahorita como las utilizamos en épocas pasadas. Es decir, podemos mencionar la época de la independencia. Hay varias palabras de las cuales fueron modificadas o cambiadas según el tiempo, por eso dice temporal, porque me estoy refiriendo al tiempo. Dentro del tiempo puede variar también esa forma lingüística. Luego tengo las diastráticas, nivel social. Son diferencias de habla debido a condiciones puramente sociales, como la educación, la situación económica, etc. Dentro de esta, cuando yo estoy hablando socialmente, me estoy refiriendo a los diferentes grupos que tengo, grupos sociales que aparecen en Guatemala. Y dentro de estas, obviamente, estamos mencionando la educación, el nivel económico en el que se encuentra, incluso aquí también podemos mencionar, si voy a hablar geográficamente, el lugar que ocupan para su diario vivir. También corresponde al diferente uso de la lengua según la edad, el sexo y el nivel académico o grupo social que se tenga. Es decir, que todo esto va a variar dependiendo de la situación o del lugar donde yo me encuentre al momento de comunicarme. Eso puede cambiar. Luego tengo las situacionales. Son variantes que dependen del contexto. Lo mismo que si me doy cuenta en estas 3, esta casi que va de la mano con las demás, porque me dice que dependiendo del contexto. El contexto es el lugar. Yo voy a adaptarme, a tratar de comunicarme según el lugar donde me encuentro y con las personas o el grupo social en el que esté. Luego, tengo ahora lo que sería la edición de sonidos. Edición quiere decir la formación de sonidos que yo voy a utilizar cuando me refiera a una palabra. En todo idioma los hablantes tienden a acortar las palabras o a simplificar, según con el propósito de ahorrarse tiempo. Aunque a la larga, si vamos a la Real Academia Española, es una falta ortográfica, porque yo tengo que saber escribir y decir correctamente cada una de las palabras. Y al no hacerlo así, estoy aplicando acá un grupo social para poder tener esa simplicidad de mis palabras.
Esto se da en dos formas, que sería la síncopa y apócope. Síncopa, cuando la emisión o el sonido se va a producir en medio de mis palabras. Por ejemplo, tengo aquí mi ejemplo. Cerrar, por decir cerrado. Digo todavía, por decir todavía. Séptimo, por decir séptimo. Asado, por decir asado. Es decir, que yo vengo y utilizo estas palabras, las estoy acortando o las estoy colocando porque se da en medio de mi palabra. Quito yo una letra para poder decir mi palabra y no la digo completa. Y esto es una falta porque la tengo que decir correctamente. Se puede aplicar dependiendo, vuelvo a repetir, del grupo donde me encuentre. A veces el grupo de amigos pues no hay necesidad de que hable tan, porque yo estoy aplicando a un círculo social. Pero por eso dice acá, dependiendo del contexto en donde se encuentre el hablante. Luego tengo apócope, que sería la edición o la elocución, se da al final. Por ejemplo, si yo que estoy diciendo bici, por decir bicicleta. Foto, por decir fotografía. Moto, por decir motocicleta. Eso quiere decir que yo le estoy quitando al final el resto de mi palabra para completarlo. Por eso dice la elocución se da al final, porque estoy quitando esa parte final de mi palabra y al mismo tiempo la estoy acortando para, como repito, hay varias personas que dicen acortar el tiempo para no decir toda la palabra. También podemos colocar ahí tele por no decir televisión y ahí es donde estamos aplicando el apócope y la síncopa. Síncopa cuando la elocución se produce en medio, quito en medio una palabra, una letra, perdón, para poder decir y acortar mi palabra. En apócope la que estoy quitando es al final, estoy quitando ese complemento de mi palabra por decirlo más corto. La tarea que les va a quedar sería investigar los registros lingüísticos, que dentro de estos registros que ustedes van a investigar son 4. Tienen que encontrar 4 registros, los cuales son forma culta, informal, jerga y calo. Calo dice que es un registro usado por un grupo más pequeño que solo puede ser entendido en el contexto de ese grupo, de forma que la lengua lo sugiere o el momento que lo vaya a sugerir. Repito, estas 4 ustedes las van a investigar y son forma, formal, oculta, informal, jerga y calo. Luego me van a escribir 10 ejemplos más, o sea, de los que yo tengo aquí, ustedes van a investigar 10 ejemplos, porque yo ya investigué el día de ayer y hay infinidad de ejemplos. Tengo 10 ejemplos de síncopa y 10 ejemplos de apócope, a modo de que se nos vaya a quedar más esta forma de elocución o el sonido que yo voy a utilizar en mis palabras y la forma en que yo voy a aplicar este lenguaje. Esa variedad de la cual se da en el tiempo, en el lugar, en el espacio, dependiendo de dónde yo me vaya a relacionar, esa necesidad voy a tener de poder hablarme o comunicar con las demás personas. Esperando que les haya quedado claro todo esto, ya saben que pueden consultarme sus dudas. Feliz día.